Ya chicos, partimos con ventilación mecánica invasiva. La verdad que hice un condensado bien condensado porque la verdad que el tema de ventilación mecánica invasiva es bastante árido. Nosotros vamos a ver solamente los modos ventilatorios básicos, que son los que usamos en la urgencia y con los que yo en realidad tengo manejo. Partimos primero obviamente por la definición. Como ustedes bien lo tienen claro, todo procedimiento utilizado para poder sostener la respiración de modo transitorio durante el tiempo necesario hasta que la recuperación de la capacidad funcional del paciente le permita reasumir la ventilación espontánea. Vamos a ver solamente ventilación mecánica con presión positiva, que es el motivo de la clase, porque ustedes ya saben, no vamos a repasar nada de historia y que los primeros indicios de ventilación fueron con presión negativa, que era desde el punto de vista fisiológico mucho mejor, pero se vio que tenía grandes repercusiones desde el punto de vista mecánico en el paciente. No es una terapia en términos generales, es un soporte ventilatorio, aunque para algunas patologías como el síndrome de distrés respiratorio agudo, donde se ha hecho mucho énfasis hoy en día, se ha visto que es una verdadera herramienta terapéutica, pues su verdadero manejo y la sutileza como nosotros manejemos este tipo de pacientes va a depender mucho de la evolución que tengan. Y es dinámica, no es estática. Nosotros tenemos que estar al lado del paciente viendo los parámetros y viendo las modificaciones que vamos a hacer con respecto a su comportamiento. Yo sé que esto es un poco latero, pero siempre hay que recordar la gran diferencia entre la ventilación espontánea y la ventilación mecánica con presión positiva. Durante la ventilación espontánea, tanto a nivel alveolar como intrapleural, va a haber un aumento durante la inspiración, una contracción de los músculos diafragmáticos, desciende el diafragma, los músculos intercostales se expanden, hay un aumento en el volumen torácico y con eso la presión pleural e intrapleural se hace negativa, lo que permite, ¿no es cierto?, que por diferencia de presión entre un gradiente, un flujo de aire desde la atmósfera hacia los pulmones. Posteriormente viene la fase expiratoria, pero para que ocurra la fase expiratoria tienen que pasar tres elementos fundamentales. Primero es que la fase inspiratoria llegue a cero. Segundo, que el volumen que exista a nivel intraalveolar sea superior al que tenía en reposo. Y tercero, tiene que ocurrir la relajación de los músculos inspiratorios. Por lo tanto, en la fase de ventilación espontánea, la inspiración ocurre en un nivel subatmosférico y la expiración ocurre en un valor supraatmosférico. A nivel intrapleural, todo el procedimiento, todo el proceso, todo el ciclo respiratorio se hace a nivel subatmosférico y lo que pasa en la inspiración es que se hace más negativa que su basal y en la expiración lo que hace es volver a su punto basal. Pero obviamente tiene que haber un gradiente de diferencia para que el gas pueda salir hacia el exterior. Por lo tanto, ¿qué pasa con la ventilación con presión positiva? La gran diferencia es la inversión de los patrones de presión. Nosotros vemos que en esta curva de presión-tiempo hay grandes cambios fisiológicos que se producen producto de la presión positiva de la vía aérea. Entonces lo que ocurre es que cuando nosotros aplicamos presión positiva al inicio, a la entrada de la vía aérea, va a haber un aumento de presión a nivel intratorácico y esto va a generar una presión positiva a nivel alveolar como también intrapleural, lo que ya marca la tremenda diferencia con la ventilación espontánea. Por lo tanto, una vez que yo aplico presión positiva al inicio de la vía aérea, voy a aumentar esta presión alveolar junto con la presión intrapleural. ¿Hasta qué punto? Hasta que yo logre alcanzar la presión positiva con la que yo provoqué el flujo, o dicho de otra manera, hasta que yo logre alcanzar la presión positiva de los parámetros que yo programé en mi ventilador. O sea, logro alcanzar el flujo predeterminado, el volumen predeterminado o el tiempo que yo predeterminé. Una vez que esto ocurre, se cierra la válvula inspiratoria y ocurre la exhalación, que al igual que en la ventilación espontánea es pasiva y es fruto de la retracción elástica. Probablemente uno de los mayores cambios que ocurre en el proceso de la expiración, a diferencia de la ventilación espontánea, es que con la presión positiva yo puedo colocar, ¿no es cierto?, una presión al final de la expiración que la suba por sobre la atmósfera, y esto es el famoso PIP. El PIP va a permitir, ¿no es cierto?, producir un mayor desplazamiento de los alveolos, va a permitir un mayor reclutamiento de los alveolos y una mayor llegada, por supuesto, del flujo inspiratorio.
no podemos dejar de recordar que también hay diferencia en la distribución del gas a nivel intrapulmonar, tanto en la ventilación espontánea como en la ventilación con presión positiva. Durante la ventilación espontánea, como muy bien lo grafica este clásico monito, la relación ventilación-perfusión se ve favorecida en las zonas que son dependientes de la perfusión, en las zonas bajas, en las zonas dorsales. Por lo tanto, esto va a hacer que la relación ventilación-perfusión sea mucho más beneficiosa para el paciente. Pero cuando nosotros aplicamos presión positiva en la vía aérea, lo que va a resultar es que estas zonas se van a desplazar en forma inversa. Se va a tender